es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Continuamos con la serie de programas de educación, particularmente en temas relacionados con la salud, porque pretendemos ponerlos en condiciones y en contexto de tener una mejor calidad de vida, bienestar, seguridad, y que podamos realmente disfrutar mejor la vida. Así que para eso hemos contado con una serie de programas, con un experto, con un médico cirujano, especialista en oído, nariz y garganta, profesor retirado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico con una práctica de muchos años, pero sobre todo con un nivel de reputación tremenda y que nos honra nuevamente con su presencia. Gracias. Gracias, doctor Rubén, gracias por López. invitarme y siempre es un placer compartir contigo y con tu teleaudiencia. Hemos atendido varios temas en una serie que llamamos el cuarto programa, en este ciclo interesante de educación a la comunidad. Hemos hablado del oído, la nariz, garganta, pero queremos también abundar en un tema que es importante, que nos traiga elementos que podamos diferenciar lo que son urgencias versus emergencia. Y claro, a cada cual va a interpretar de acuerdo como la aprieta el zapato, pero realmente desde el punto de vista médico hay una gran diferencia en lo que es una urgencia y lo que es una emergencia. Sí, Rubén, cuando hablamos de urgencia son aquellas situaciones, especialmente médicas, que necesitan ser atendidas en los próximos días sin peligro a la vida. Y cuando hablamos de emergencia, usualmente son aquellas condiciones en que si no haces un procedimiento, un tratamiento inmediato, puede este paciente o esta persona sucumbir a el problema que tiene, ya sea de oído, ya sea de garganta, ya sea de nariz. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Un paciente sangrando masivamente por su nariz es una emergencia. Un paciente que tiene un poquito de sangre, que se sopló, es una urgencia. No tiene que ir inmediatamente a una sala de emergencia. Un paciente que se atraganta con un pedazo de hueso tiene unas cuantas horas para llegar a la sala de emergencia. Un paciente que se atraganta completo y no puede respirar es una emergencia. Un paciente, y esto es bien típico, pacientes que se le bloquea la tráquea, necesitan una traqueotomía, que esto tiene que ser en una sala de emergencia, no puede ser en la oficina médica. Digo, se puede hacer en la calle con un lápiz, como dicen por ahí, pero lo ideal sería que fuera una sala de emergencia. Estos son diferencias entre urgencias y emergencias. Hay condiciones o situaciones cardiovasculares que pueden ciertamente en riesgo la vida de cualquier persona. ¿Cuáles son esas enfermedades cardiovasculares? Eso es bien importante porque muchas de las urgencias son enfermedades cardiovasculares. Y te voy a dar un ejemplo. A alguien le toman la presión y la tiene alta. Eso es una urgencia. Ese paciente debe ser visto pronto para bajar la presión. Un paciente que tiene un dolor de pecho agudo es un paciente que puede tener un infarto y por lo tanto es una emergencia. Un paciente que tiene una presión tan elevada que está convulsando, que está sangrando masivamente, es una emergencia. Estos tienen que ir a esa emergencia. Las enfermedades cardiovasculares en Puerto Rico, que son de las más frecuentes, incluimos en ellas los infartos, los fallos cardíacos congestivos, las isquemias. Y voy a explicar un poquito. Isquemia es que le falta sangre a una zona y eso da un dolor. Quiero explicarlo en forma sencilla. El infarto es una isquemia que pasa al próximo paso y le crea un daño a ese corazón. En la presión arterial o la hipertensión, cuando aumenta tanto la presión, ya sea por el mecanismo que sea, o porque aumenta el volumen de sangre, o porque disminuye
el lumen o el tamaño de las arterias o porque el corazón bombea de una forma anormal, estos pacientes tienen el riesgo de isquemia, infarto, y la isquemia puede ser a nivel cerebral o a nivel cardíaco o corazón. Usted como especialista, que tiene que ver también todo, oído, garganta, hay golpes, traumas en la cara que pueden ser complicados y pueden poner en riesgo la vida de las personas. Un golpe común, pero por ejemplo me tropecé, me caí, me cerró una puerta en la nariz, hay sangrado, o sea, es más frecuente de lo que uno puede imaginarse este tipo de trauma. Oh, sí. Y una cosa que acabas de decir que es importante no quiero que se me pase, un golpe en la nariz con una fractura nasal y una desviación del tabique, una desviación de la nariz, si no hay un sangrado masivo y se puede controlar de una manera simple, tú tienes por lo menos hasta 10 días para corregir esa fractura. Pero un golpe en la cabeza, un trauma craneal, que te vomita el niño, que tiene un dolor de cabeza severo, que tiene una rigidez del cuello, ya debe ser considerado como un sangrado en una de las áreas entre la galea o entre el cráneo, que es la parte de hueso, y el cerebro. Y eso es lo que se conoce como una hemorragia subaracnoidea, que son pacientes que le dan un macetazo, se acumula sangre entre ese hueso que no expande y comprime el cerebro. Eso puede llevar hasta una descerebración de ese cerebro, se encaja dentro de los agujeros del foramen, y que es un agujero por donde entra el tallo cerebral, y puede descerebrar a ese paciente y causarle la muerte porque entra en un fallo respiratorio, porque la sustancia que controla nuestra respiración está en el tallo cerebral. Por eso es que nosotros, los cirujanos de cabeza y cuello, los otorrinolaringólogos que somos cirujanos de cabeza y cuello, toda el área del cuello es tan importante para nosotros porque miramos la parte de adelante, que sería la garganta, pero nuestra parte de atrás, nuestro soporte, son las vértebras cervicales, que van hasta la C7, hasta la cervical 7, y toda esa área nosotros estamos envueltos en ese caso. Un golpe en la cabeza no se puede subestimar, porque si no me di un golpe, me mareé un poquito y seguí caminando, pero posteriormente puedo tener visión doble, se me puede hasta el oído, perder la audición. O sea que es realmente, sí, se deben atender, sí. No se debe subestimar un golpe en la cabeza. No se debe subestimar, y hace poco, no sé, en el último año, una artista famosa se dio un golpe en la cabeza en un avión y falleció eventualmente en su casa por no atenderse. Un ejemplo claro, en los accidentes automovilísticos, mucha gente piensa, mira áreas como las piernas si están fracturadas, y se olvidan que un golpecito en la cabeza o un whiplash, lo que llamamos el latigazo, que es que el cuello se mueve de adelante a atrás de una manera brutal, puede fracturar las vértebras del cuello, y en un momento dado este paciente o esta persona mueve su cabeza y secciona la parte de cervical, las manos se le paralizan, puede tener adormecimiento o puede tener un fallo respiratorio, y en ese momento puede causarle la muerte. A principio del programa comentaba dentro de las enfermedades cardiovasculares y hablaba un momento dado de la hipertensión, la presión alta. ¿Qué la provoca y qué debemos nosotros observar respecto a la presión? Mira, esto es bien sencillo. Todo el mundo piensa que la hipertensión o la presión alta es una cosa complicada. No, esto es algo bien sencillo. Existe una bomba, ¿verdad? Esa bomba es el corazón, que empuja un líquido, que es la sangre, a través de un tubo, que son las arterias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes presión alta, uno de esos tres elementos no está en función. Si tú tienes 1000 personas en un cuarto pequeño y lo haces más pequeño, hay mucha más presión. Pero si tú tienes 1000 personas en un cuarto pequeño y le metes 1000 más,
hay presión. Lo que quiere decir que en este caso sería el tubo, hay un volumen y si hay mucho volumen y le añades más volumen, pues hay más presión. Si el corazón empuja de una manera anormal ese volumen, ese líquido que es la sangre, por los tubos, va a haber más presión. Si los tubos se hacen más pequeños, doctor, ¿cómo los tubos se hacen más pequeños? Porque pueden tener placas de colesterol, de ateroma, que se llama, haciendo el lumen, haciendo el interior de ese tubo más pequeño. Por lo tanto, una bomba con un tubo, con un líquido que va por ahí, dependiendo de si no están en armonía, aumenta la presión. ¿Cómo podemos bajar la presión? Esto se va a oír bien dramático, pero si la primera forma es bajando el volumen. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos abrirle una herida y que se desangre, ¿verdad? Eso no es lo normal, pero usamos diuréticos porque los riñones tienen mucho que ver con unas enzimas que producen, que no las voy a mencionar, pero la diuresis, o sea, el orinar, baja la presión porque le quita volumen. Ahora, hay unos medicamentos para que las arterias estén más suaves. Abrimos la arteria, le quitamos presión. Y hay otros medicamentos que favorecen que el corazón trabaje de una manera armónica con estas otras cosas y de esa forma bajamos la presión. Este tema de las enfermedades cardiovasculares es amplio, porque acabas de explicar y gráficamente el concepto de la presión, ¿verdad? Pero una persona podría tener, doctor, buena salud en el corazón, pero complicaciones en las venas y arterias, que eso es otro asunto. Pero realmente, ¿es probable o es posible revertir los daños que uno pueda tener, por ejemplo, en arterias, venas y el corazón? Los infartos que crean una zona de necrosis, vamos a quitar la palabra necrosis, una zona de daño permanente al músculo, obviamente ese músculo no regenera, pero si traes otra vez flujo sanguíneo y la oxigenación, le traes oxígeno a esa área, ese corazón puede tener una función casi normal. El caso de la hipertensión, la otra parte es las arterias. Cuando tú tienes placas de colesterol o ateroma, como se llama, en la arteria, eso no revierte, pero sí puedes evitar que la sangre que llega ahí choque, las plaquetas hagan un coágulo y le dé lo que se llama los famosos coágulos en el cerebro, coágulos en el pulmón. La embolia pulmonar es básicamente un coágulo que se forma y llega a través llega al pulmón y frena el pulmón y en una zona donde ya no hay oxígeno, porque lo frenaste con un tapón, vamos a llamarlo así. El otro sistema que tenemos que vigilar, que es bien importante, es nuestro sistema renal, porque ese sería el que se encarga de sacar el volumen. O sea, él nos elimina el exceso, por eso es que se usan una sustancia que se llaman diuréticos, para que aumente tu flujo de orina y puedas bajar de esa forma el volumen y de esa forma bajar la presión. Casi todos los medicamentos se llevan para eso. Esto que voy a plantear no es una excusa, pero realmente la gastronomía en Puerto Rico es exquisita. Y me parece, hay un amplio menú de alimentos que lejos de ayudarnos a limitar las enfermedades cardiovasculares, las pueden complicar. Pero, ¿cuáles alimentos realmente podemos entonces utilizar o consumir para prevenir? ¿O cuáles no debemos consumir o moderadamente? Porque unos pueden prevenir condiciones cardiovasculares y otros las pueden desarrollar, o sea, complicarlas. Definitivo, pero lo que has dicho, la gastronomía puertorriqueña, yo no creo que no haya nadie en este país que no se haya comido una alcapurria o un bacalaíto frito. Desde pequeño nosotros tenemos un nivel de colesterol, triglicéridos y otras sustancias más que puede ser un poquito más alta que los estudios normales. El estudio más grande que existe es el estudio de Helsinki. Los finlandeses comen mucho pescado y ahí los pescados tienen omega y eso ayuda a bajar el colesterol.
Pero nosotros en Puerto Rico, que nuestra dieta es bastante rica en colesterol y en grasas, podemos mejorar nuestra dieta. Por ejemplo, el consumo de agua al día, 6, 7 vasos de agua al día, nos ayuda a aumentar la diuresis y a eliminar el colesterol. Uno de nuestros amigos principales es el limón. El agua con 4 o 5 gotitas de limón te ayuda dramáticamente. El ajo, que a nosotros nos gusta mucho, el ajo también tiene un ácido que ayuda a bajar el colesterol, o por lo menos te ayuda en grande. En los países europeos el turmeric te ayuda a bajar el colesterol. En los casos de azúcar, por ejemplo, está probado que la canela ayuda a bajar el azúcar. La famosa cascarita de China que dicen de naranja, hacer los té de naranja, también te ayuda. Todo lo que tenga una porción de ácido que ayude a frenar el colesterol, que puede ser de dos tipos, que lo ingesta, pero lo producimos también, que por eso es el problema. Hay colesterol endógeno y hay colesterol exógeno. Es interesante porque hay familias que delgados, hacen ejercicio, y sin embargo tienen unos triglicéridos altísimos o un colesterol alto, y dice, pero doctor, si yo no como esto, yo no como lo otro, yo lo que como es verdura y no sé qué, porque producen el colesterol, el cuerpo produce colesterol endógeno. Un tema que es temido, que es la diabetes en Puerto Rico también, y el efecto que tiene sobre otros órganos vitales del cuerpo. Mira, la diabetes está asociada también a la alimentación, pero tiene un factor genético bien importante. Ahí está la diabetes juvenil, en niñitos que nacen diabéticos. Posiblemente el gen diabético viene de Europa, de los padres, y cuando viene el niño ya tiene ese páncreas, que es el órgano que produce los islotes B, producen insulina, que todo el mundo lo ha oído. La insulina es la que controla ese nivel de azúcar en sangre. Pero recordemos que la diabetes tiene que ser tratada desde temprana edad. ¿Por qué? Porque te lleva a ceguera, te lleva a condiciones vasculares donde no llega sangre a las extremidades distales, y entonces eso puede llegar a gangrena. Tiene los problemas de la famosa retinopatía diabética en los ojos, que te va dejando ciego a largo plazo, y los dolores por diabetes, que son la neuropatía, que te van dañando las terminaciones de los nervios, no le llega sangre al nervio, y eso es un dolor horrible, y hemos tratado de controlarlo, pero la diabetes hay que controlarla de temprano. Se ha avanzado mucho también en la ciencia y en la manera también, no solamente en la parte del diagnóstico, sino en la parte de la atención, porque una vez usted tiene la condición, pues es tratarla. Y evitar por todos los medios que llegues a lo que se llama un coma diabético, o un coma, y la palabra, no quiero usar palabra, pero hiperosmolar. Son pacientes que el azúcar le puede llegar a 800 de una manera tan y tan dramática que su sistema falla, y empiezan a fallar los distintos órganos, y puede tener lo que se llama un fallo de múltiples órganos con complicaciones mortales. Hay pruebas simples que debemos y que están accesibles y que pueden ayudar a un diagnóstico temprano en la atención de una enfermedad como la diabetes. Sí, y ahora salió, ¿verdad? No ahora, en los últimos años. Antes se pedía azúcar en sangre. Ajá. Después se pedía lo que se llama 2 horas postprandial. O sea, usted comía, te hacías una prueba primero, comías y te hacías otra prueba a las 2 horas para ver cómo subía. Después había la prueba de GTT, que es prueba de tolerancia a la glucosa. Pues le dabas un jarabe bien dulce, se hacía la prueba y se iba midiendo a ver cómo ese páncreas iba bajando este azúcar. Pero hoy en día se sabe que hay que pedir una prueba que se llama la hemoglobina glicosilada. Para las palabras de Domingo es A1C. Así es como se pide la prueba.
y esa nos va a dar un índice de si tienes prediabetes, si vas a empezar ya ese páncreas a cansarse o todavía, aunque tenga el azúcar en 100 o tenga el azúcar un poquito alta, es por ingesta, no es porque tu páncreas ya está destruyéndose. Recordemos que el páncreas, los tumores de páncreas también se dan. El páncreas es un órgano que es multifacético y la insulina es su mayor, lo más importante, pero él tiene otras enzimas que produce, como es la lipasa, la amilasa, que son para la digestión. Por eso es que es tan importante ese órgano. Hay una serie de condiciones, enfermedades asociadas a nuestro diario vivir y que nos castigan, ¿verdad? Y que están presentes en nuestro entorno familiar, entre nuestras amistades, los compañeros de trabajo. ¿Qué otras enfermedades relacionadas debemos estar atentos y prestos a atender? Para asociar una cosa con la otra, te voy a decir que la diabetes puede llevar a un estado emocional, un estado familiar y un estado de psicosis por el alza de azúcar y falta de oxigenación al cerebro. Pero entonces, después que ha pasado Puerto Rico por tantas y tantas cosas, hemos aumentado la depresión en la gente. Nuestra gente, con todos los problemas que tenemos y todos los problemas ambientales, la depresión es uno de los síntomas más importantes. El síndrome postraumático, lo que se llama el estrés postrauma, ha creado que haya una hiperactividad, una agresividad en muchos de nuestros pacientes. La esquizofrenia ha aumentado grandemente por todo este estrés, por toda esta falta que tenemos de sensitividad a nuestros amigos. La demencia, no solamente la demencia senil, la demencia después de un golpe, la demencia después de una situación de estrés grandísima, la demencia en las situaciones familiares. La prensa tiene mucho que ver con todos estos problemas. La educación debe ser un poco más noble y sensible hacia nuestros pacientes. Obviamente el Alzheimer que se descubrió, pues se sabe que es un tipo de demencia. No tiene que ser personas muy mayores. Las enfermedades, lo que se llama maníaco-depresiva, el feminicidio, todas estas cosas están asociadas a eso, a la agresividad. Y por último, el suicidio, que ha aumentado de manera grande en nuestro país después de todo el estrés que hemos pasado. Vamos a empezar con Irma, María y el resto de las cosas, terremotos, las situaciones económicas, etcétera. El COVID, que fue una enfermedad que nos tuvo encerrados, nos tuvo preocupados por tanto tiempo. Yo creo que estamos en una época en que educar a la gente y darle un poquito de paz y noticias un poquito mejores a lo que estamos pasando, yo creo que va a ayudar mucho a la salud y al bienestar, que dijimos al principio, es estar bien. Y eso asociado a educación, que es lo que estamos haciendo, salud, que es lo que estamos tratando de que mejore la gente, y seguridad, que le va a dar la seguridad el tú estar educado y ser menos agresivo y a la vez más resilient a las cosas que tenemos alrededor. Antes de concluir el programa, tengo una inquietud hace tiempo y que le quiero consultar. Hace muchos años uno escuchaba que fallecía una persona y decía, mira, murió de repente. Pero hoy día oigo el término en fallecimientos de personas jóvenes que dicen, falleció de causa natural. ¿Esa expresión es falta de diagnóstico o realmente en qué consiste una muerte natural? Ha hecho una pregunta que me acaban de hacer un paciente hace poco y yo estuve buscando qué es muerte natural. Y entonces, entre las cosas que hay, ¿verdad? Tú tienes 105 años y tu cuerpo dejó de funcionar, tuviste un organ failure, no porque tengas ninguna enfermedad, sino pero una persona joven, ¿ok? Tiene que ser algo genético que haya en esa persona que llevó a que ese corazón dejara de funcionar o el cerebro
parara. Acuérdate que tú puedes, con una muerte cerebral o una muerte del tallo, deja de respirar, porque la sustancia del tallo, la sustancia gris del tallo cerebral es la que controla nuestra respiración. Es interesante, yo creo que diste en el clavo el falta de diagnóstico, porque en una persona joven hay que buscar todas las causas, porque hay cosas que no te puedes imaginar, como un infarto inferior del corazón, como que sea un aneurisma pequeño, un sangrado dentro del cerebro, un sangrado en el tallo cerebral. O sea, son diagnósticos que tiene que buscarlo un patólogo clínico especializado para no poner el diagnóstico de muerte natural en una persona que no debía morir. Porque naturalmente, si tú me das 3 tiros en el corazón, yo debo morir. Eso es muerte natural. Sí. Pero una persona joven que está corriendo y de pronto fallece, tiene que haber una causa. Hace poco murió un atleta brasileiro de 27 años en medio de un partido, simplemente miró al árbitro y ahí se desplomó. Eso no es muerte natural. Que un atleta le pase eso quiere decir que hay que buscar las causas de por qué ese corazón dejó de funcionar, ese cerebro dejó de pensar y ese pulmón no respiró más, ¿tú sabes? Yo estoy contigo en eso. Hay que buscar la causa. Doctor Pablo López Báez, gracias por acompañarnos en otra edición de Muévete, tener la gentileza y la humildad de compartir tanta conocimiento y tanta experiencia académica y experiencia en la práctica, y eso pues nos alegra y lo agradecemos, porque sabemos que a través de este programa estamos impactando a muchas familias aquí en Puerto Rico. Así que gracias por acompañarnos. Un placer, y como te dije, estoy siempre a la disposición, seguir leyendo, seguir educándome para poder tirar un granito más de arena, un granito más de azúcar, a ver si este país echa para adelante como queremos que eche. Eso es así. Le agradecemos, Pablo. A ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Los invitamos a la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Muévete es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.